Bueno, venga, vamos a hacer el análisis de cartera de Jacob Rothschild, tal y como os prometí en el último vídeo. Jacob Rothschild fue un banquero muy famoso de toda la actualidad, directamente a ojos de muchos, a ojos de un mismo servidor también, el banquero más importante de toda la actualidad. Recientemente, el 26 de febrero de 2024, nos dejó a los 88 años, si no me equivoco. Si la memoria no me falla, nació el 29 de abril de 1936 y nos dejó el 26 de febrero de 2024. Un banquero londinense proveniente de la familia Rothschild, de la estirpe de banqueros más longeva de la historia. Directamente la familia Rothschild es la estirpe de banqueros más longeva de la historia de la humanidad. Tienen varias ramas, originalmente se originan en Alemania, aunque algunas fuentes ponen como origen de la familia Austria, y luego la familia llega a ser tan grande que directamente existe una rama alemana, existe una rama creo que francesa también, una rama británica de seguro, una rama austriaca, ya que esta familia comienza sus andadas realizando préstamos a particulares tal cual, incluso alguna empresa, pero siendo ellos particulares para luego fundar una casa Rothschild que actuaba a todo efecto práctico como un banco, teniendo este negocio mucho éxito y decidiendo la familia instaurar una casa Rothschild en cada una de las capitales claves europeas para más tarde terminar trasladándose a Estados Unidos y con el paso de los años, incluso de los siglos, llegar hasta día de hoy tal y como la conocemos, siendo la estirpe de banqueros más longeva y una de las más poderosas junto con los Rockefeller. En el día de hoy, ya hecha esta presentación, vamos a hacer el análisis de cartera de Jacob Rothschild, que por tanto sería su última cartera, la última cartera de inversiones que dejó antes de dejárnosela a nosotros. Y la vamos a ver gracias a la plataforma de Whale Wisdom. Vale, aquí como estáis viendo, Rothschild Investment LLC es el instrumento financiero, el vehículo financiero que se utiliza para rentabilizar los depósitos en el mercado financiero del que disponen los Rothschild, con un patrimonio acumulado, una UM, un Assets Under Management, activos bajo gestión por valor de 1.970.286.805 dólares. En el último reporte, en el último informe 13F, tal y como se nos indica por aquí, os lo señalo con el ratón, actualizado a la finalización del segundo trimestre natural de 2024 y teniendo una concentración en las 10 primeras posiciones del 23,78% de su cartera. En top compras vemos cambios muy pequeñitos, en realidad no se han hecho grandes cambios al igual que en las ventas, pero ya empezamos a ver acciones, empresas que nos suenan a muchos, como es el caso de Apple o de ExxonMobil, también de Google, por supuesto, y en ventas como la empresa de aviación y de creación de dispositivos aeronáuticos, vamos a llamarlos así, de Boeing. También a farmacéuticas como AbbVie, y entre sus posiciones principales, 3 de las Magnificent Seven: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Vemos a 4 de ellas, que son Apple, Nvidia, Google y Microsoft. Y por supuesto, JP Morgan en la quinta posición. No me quiero adelantar mucho, pero bueno, aquí vemos las primeras posiciones, evidentemente al tratarse de banqueros, de una familia de banqueros que saben también bastante del mercado financiero, porque al fin y al cabo el mercado financiero no deja de ser un método principal para vehiculizar los depósitos de los clientes y para rentabilizar sus propios fondos, de su bolsillo personal también. No hace falta tampoco arriesgar de más, puede ser gente que sepa mucho, pero el dominar hasta el conocimiento más intrínseco del mercado financiero no necesariamente te tiene que llevar a cambiar las cosas. El conocer cómo funcionan las cosas por dentro muy a fondo no tiene por qué llevarte a modificarlas, y vemos efectivamente que en las principales posiciones vemos las empresas que todos conocemos como las principales empresas del S&P 500, y ahora pasamos a ver la cartera al completo. Pinchando en Holdings vemos por aquí enseguida cómo nos suenan un montón de posiciones que tienen, demostrando el hecho de que porque conozcas muy bien las cosas por dentro, cómo funcionan las cosas, no necesariamente te tiene que llevar este conocimiento a querer cambiarlas. Al final la inversión no deja de ser sota, caballo y rey, y tú puedes tener conocimientos amplísimos del mercado financiero y de la banca, que al final todo termina siendo sota, caballo y rey. Y vemos aquí en las primeras posiciones, como no podía ser de otra forma, empresas como Apple, Nvidia, Google, Microsoft, JP Morgan, las acciones clase B de Berkshire Hathaway, supermercados como Costco, el gigante del e-commerce Amazon, petroleras como Chevron, es decir, empresas que nos suenan a todos. Apple en primera posición, sector tecnologías de la información, directamente producción de dispositivos electrónicos como primera posición en su cartera, con un peso en su portafolio, en su cartera de acciones, de un 4,75%. Valor a mercado de las acciones que tiene, 68.175.000, como señalo por aquí, haciendo un cambio de un 4,45% en su posición, adhiriendo a su cartera 13.777 acciones y teniendo una posición en esta empresa desde el primer trimestre de 2004. Vemos en segundo lugar Nvidia, la empresa reina de las tarjetas gráficas y la reina también de la inteligencia artificial, junto con OpenAI, pero bueno, por
el diseño de chips, por el diseño de semiconductores, evidentemente que Nvidia es la reina. Un valor a mercado de su posición de 59 millones de dólares, aunque son cuantías evidentemente bajas para la familia Rothschild. Un peso en su cartera de un 4,11%. Nvidia, una empresa tecnológica que lleva tan poquitos años dentro de lo que cabe en el top, que hasta hace 12-10 años no tantísima gente había escuchado hablar de Nvidia, y a día de hoy se posiciona como el segundo valor dentro de la cartera de inversiones de Jacob Rothschild. Eso sí, reduciendo un poquito, un 0,47% su posición, vendiendo 2.264 acciones, teniendo a Google en tercera posición. En el sector de las comunicaciones, bueno, la famosa empresa del buscador, también la dueña del propio YouTube. Tenemos un peso en su cartera de un 2,32% por parte de Google. No vemos altas concentraciones, eso sí que me llama mucho la atención, que no vemos altas concentraciones en la cartera de Jacob Rothschild. Vemos a Microsoft en cuarto lugar, el gigante del software, el dueño del famoso sistema operativo Windows, de todo el paquete de Office, JP Morgan, y aquí empiezan los pesos pesados de las finanzas, evidentemente que van a tener un paquete importante. 31.700.000 dólares de valor de posición en el mercado, con un peso en su cartera de un 2,21%, teniendo esta posición conservándola desde el primer trimestre de 2001. Ya vemos que bastante más tarde, 13 años más tarde, se metía en Blackstone, también otra empresa reina de las finanzas, puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos las acciones clase B de Warren Buffett, admitiendo incluso hasta los propios banqueros que siempre hay que juntarse con los que más saben del mercado financiero. Evidentemente que la familia de los Rothschild, igual que los Rockefeller, los Soros, son magnates de la banca, pero específicamente en eso, en la banca. Son familias que han hecho, y profesionales que han hecho su dinero, su riqueza, han construido todo su patrimonio dando préstamos. Son gente que gana dinero dando préstamos, pero no tanto rentabilizando sus inversiones con vehículos de inversión más propios del mercado financiero en sí y no de la banca. Por tanto, deben juntarse con los que de verdad saben, hasta incluso un poquito más que ellos, como es el caso del propio Warren Buffett. De ahí que tengan las acciones clase B, las acciones sin derecho a voto de la empresa Berkshire Hathaway. Blackstone ya lo habíamos comentado, otra gestora de activos, otra gestora de fondos muy importante, un peso de un 1,93% en su cartera. Luego el supermercado Costco, que ya os había hablado en vídeos anteriores de él, un supermercado que tenía una membresía que si la pagabas te hacías cliente fiel de este supermercado, tenías productos con un descuento bastante grande con respecto a otros. Un supermercado más orientado a tener un beneficio mucho más bajo y altas rotaciones, es decir, ir vendiendo producto y reponiendo producto a un muy alto volumen, vender mucho con unos márgenes muy bajos. El modelo de negocio, vaya, la estructura, todo el esqueleto de lo que sería el modelo de negocio de un supermercado. También vemos por aquí un ETF de Invesco en el puesto número 9. El gigante del e-commerce Amazon aparece enseguida con un 1,48% de peso en su cartera. Chevron, tal cual la petrolera, con un peso de un 1,45%. Otra vez Google, tenemos tanto acciones clase A como acciones clase C, es decir, acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto respectivamente. Tenemos por aquí también la farmacéutica AbbVie, aquí también empiezan con un peso de un 1,32% en su cartera. 18 millones, prácticamente 19 millones su posición sobre esta farmacéutica. Empresas como Palo Alto Networks en el puesto número 15, empresas de ciberseguridad. Y también, por supuestísimo, la reina de las redes sociales, que es Meta. Vemos por aquí, y no es por ello menos importante, otra petrolera más como es ExxonMobil. Y farmacéuticas como Johnson & Johnson. Es decir, estamos viendo tal cual que la cartera de Jacob Rothschild está compuesta simplemente por el S&P 500. Tú pones el S&P 500 por un lado y la cartera de Jacob Rothschild por otro, metes en medio un coeficiente de correlación, que es el cálculo matemático que te deja ver, evidentemente, como su nombre da a entender, la vinculación que existe entre dos cálculos, entre dos posiciones, entre dos valores, entre la composición de esos valores, y te da prácticamente 1, va entre 0 y 1, y te da prácticamente 1, es decir, estar indexado al S&P 500 y estar haciendo lo que hace Jacob Rothschild es tal cual exactamente lo mismo. Es decir, aquí al final no hay ningún secreto, simplemente América funciona, Estados Unidos funciona, da rentabilidad, la bolsa más grande del mundo, y es tal cual estar en empresas como son Meta, ExxonMobil, Amazon, AbbVie, Google, Nvidia, Apple. No vemos por aquí a Tesla, si no me equivoco, de las Magnificent Seven las tienen todas menos Tesla. Vemos empresas como Johnson & Johnson, es decir, empresas que le suenan a todo el mundo, y con esta posición en Palo Alto Networks, que es una empresa de ciberseguridad, nos deja claro que aunque estos banqueros evidentemente tengan esta forma un poco tan antigua y tan arcaica, pero tan efectiva de hacer dinero como es ganar dinero haciendo préstamos, también están bastante al día, conocen la potencialidad de la tecnología, del sector tecnológico, y se suman evidentemente a todas las corrientes novedosas. Como todo, la edad es un número y serán señores entrados en edad
verdad, pero que están al loro y que se coscan muy bien de lo que está sucediendo en el mundo y de las nuevas tecnologías, y como tal se suman al carro. Pero bueno, simplemente la cartera de Jacob Rothschild es tal cual estar indexado al S&P 500. Correlación de prácticamente 1. Thermo Fisher, otra empresa farmacéutica. General Dynamics, aquí vemos alguna empresa de industria por aquí. Directamente el ETF más grande del mundo que emula tal cual como os comentaba al S&P 500, que es el índice bursátil más grande del mundo. El SPY, el ETF más grande del planeta, que como no podía ser de otra forma, simplemente emula el comportamiento, está vinculado al S&P 500, hace el seguimiento del S&P 500. Vemos aquí otro ETF que sigue un fondo índice basado en la apreciación de dividendos. Illinois Tool Works, una empresa de industria que, como bien nos da a entender el nombre, en un principio se dedicaría a herramientas, a la elaboración de herramientas industriales para plantas industriales. Qualcomm, una empresa de semiconductores, y Oracle, otra empresa tecnológica basada principalmente en la elaboración de software. Bastante peso de la tecnología, eso me sorprende mucho porque estos inversores suelen tener un perfil ultra conservador. Lo que se suele decir, esta típica descripción del comportamiento del inversor a lo largo de su vida. Yo, por ejemplo, soy una persona joven de unos 20 y tantos años, yo estoy en una edad de arriesgarme bastante más, tener un perfil muy poco conservador y por tanto un perfil de inversiones bastante agresivo, con mucho riesgo porque no ocurre nada, porque experimento unas pérdidas porcentuales un poquito más altas, pero ya cuando un inversor está entrado en edad tiende a tener un comportamiento y un perfil mucho más conservador, simplemente porque ya conservar el patrimonio y que vaya creciendo un poquito de todo el patrimonio que vamos adquiriendo, seguramente a mí cuando sea más mayor me ocurrirá exactamente lo mismo, simplemente conservarlo ya ganado y que vaya creciendo un poquito ya es un montón, ya es una recompensa más que de sobra. Pero en este momento en el que un inversor es joven adopta un perfil mucho más arriesgado y menos conservador. Con el paso de los años la balanza se va virando en contra. Ya no es tan arriesgado, ya no tiene tanto peso el riesgo y tan poquito peso lo conservador, sino que se va declinando en dirección contraria a lo largo de los años, teniendo un perfil mucho más conservador y mucho menos arriesgado por tanto. En el caso de Jacob Rothschild aún así, y también es verdad que porque tienen un patrimonio invertido que no representa tantísimo para el patrimonio de esta gente, estamos hablando de familias que tienen dinero para comprar continentes y si no por poco, puede tener para el capital invertido, que directamente estas cantidades yo supongo que no significan nada para este señor, que vuelvo y repito que hace poco nos ha dejado, pero que aún así tiene estirpe, tiene descendencia, no significará tanto para él, pero tenía un perfil muy arriesgado igualmente, con bastante peso de la tecnología e indudablemente es que ya está, teniendo las Magnificent Seven, me parece que las tiene todas si he contado bien, a excepción de Tesla, eso sí que es verdad, y por lo demás es que es emular al S&P 500, demostrando que porque domines muy bien cómo funcionan las cosas por dentro, ello necesariamente no te tiene por qué llevar a querer cambiarlas. Al final la inversión es sota, caballo y rey. Los propios índices bursátiles en sí son una metodología de inversión. He echado de menos la presencia de algún valor europeo, pero bueno, si no lo tiene en cartera en un principio es porque este señor sabrá lo que se hace y sabrá sus motivos de por qué no tiene un valor europeo en su cartera. Simplemente Estados Unidos funciona y tampoco sin complicarse mucho la vida, en el sentido de vincularse al índice bursátil más grande que existe en su momento histórico, en el momento histórico en el que él ha vivido. La mejor recomendación de inversión también desde el punto de vista de Warren Buffett, y vemos que el propio Jacob Rothschild tenía en su cartera esta posición, esta acción de Berkshire Hathaway, en concreto las clase B, es decir, las acciones sin derecho a voto, pero simplemente para beneficiarse de lo bien que lo haga Warren Buffett con su fondo de inversión. Y el mejor consejo que da Warren Buffett para cualquier inversor promedio es que se indexe al S&P. Pero no se complica mucho la vida tampoco en el sentido de que, por ejemplo, no hay presencia de opciones de compra, de opciones de venta, es decir, no hay presencia de calls, de puts, apenas hay algún ETF, es decir, es simplemente comprar acciones ordinarias de empresas que se sabe que funcionan y que son buenas y ya está. Pues se lo aplica para él. Si bueno, tiene algún ETF que sigue el S&P, algún ETF que sigue las 1000 empresas más grandes de un cierto índice, tiene algo por el estilo, pero realmente sus posiciones principales son esto: Estados Unidos funciona, los valores más grandes y se acabó. Bueno, pues este ha sido el análisis sin mucho producto financiero complejo, de hecho para nada. Este ha sido el análisis de la cartera de Jacob Rothschild, la última cartera que dejó. Vuelvo y repito que el 26 de febrero de este mismo año nos dejó, ya no se encuentra entre nosotros, por tanto esta es su última cartera. Le deseamos un muy buen viaje, un perfil muy particular, un señor que para el patrimonio que tenía siempre se le veía un perfil muy humilde, que al final demostraba con sus actuaciones, con sus movimientos, que lo simple funciona, ganar dinero haciendo préstamos y teniendo las posiciones principales de la bolsa americana, de la bolsa estadounidense. Una lección también para todos nosotros, un último mensaje que acogemos por supuesto, con toda la sabiduría que nos aportó. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí poder hacer este vídeo y poder informarles. Les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.